Hola a todos, mi nombre es Camila, soy profesora de matemática. Este video va dirigido para los terceros medios donde estamos estudiando la unidad de estadística, específicamente las medidas de dispersión. El objetivo de la clase es calcular medidas de dispersión en el análisis de datos estadísticos. Vamos a ver de qué se trata. Las medidas de dispersión son parámetros que indican qué tan disgregados o esparcidos están los datos. Anteriormente nosotros habíamos estudiado medidas de tendencia central, la moda, que es el dato que más se repite, la media aritmética, que es el promedio de los datos, y la mediana, que corresponde al dato que se ubica en la mitad. Esas son medidas de tendencia central que nos indican la centralidad de los datos. Pero ahora nosotros vamos a estudiar la dispersión de los datos, qué tan separados están los datos unos de otros. Para estudiar las medidas de dispersión vamos a analizar cuatro parámetros que nos van a ayudar a encontrar la dispersión de estos datos. Primero es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. De estos datos hay algunos que ya nos suenan, ya hay algunas medidas que nos suenan un poco. Vamos a ir recordando. El rango. El rango corresponde a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de una muestra. El rango es el más conocido, donde nosotros en una muestra de n datos vamos a tomar el dato mayor, le vamos a restar el dato menor y vamos a obtener la medida que corresponde al rango. ¿Qué tan dispersos están los datos según su rango? Después viene la desviación media. La desviación media mide la cantidad promedio que varían los datos respecto a su media. Para calcularlo, se suman las diferencias de cada dato con respecto al promedio y se divide en el total de datos. La fórmula que se observa ahí, como una m invertida, quiere decir que vamos a hacer una suma reiterada. ¿Una suma de qué? Vamos a tomar el dato, vamos a tomar uno de los datos, el primer dato, lo vamos a restar con el promedio de los datos, más tomamos el otro dato, lo restamos con el promedio de los datos, más tomamos el tercer dato, lo restamos con el promedio de los datos y así sucesivamente con todos los datos que tengamos. Y finalmente, todo eso se divide en la cantidad total de datos que tengamos. Observación. En este caso utilizamos el símbolo de valor absoluto, que son las barritas que encierran ahí a nuestra diferencia. ¿Para qué usamos eso? Para que esta diferencia siempre sea un valor positivo. La idea de aplicar el valor absoluto al calcular la desviación media es que nos interesa saber si las distancias que hay con cada dato, entre el dato y el promedio, ¿cuál es la diferencia? Sin importar si esa diferencia está por debajo o por encima del promedio. Lo que nosotros queremos es una distancia. La distancia que hay entre el dato y el promedio. Independiente el valor sea positivo o negativo, la distancia por definición de valor absoluto siempre es positiva. Esa es la desviación media. La varianza corresponde al promedio de los cuadrados de las diferencias entre los datos y el promedio de la muestra. La varianza es muy parecida a la desviación media, solamente que ahora este promedio que estamos calculando es de los cuadrados de las diferencias. Hago exactamente lo mismo. Si se fijan, tenemos la sumatoria. Entonces hago exactamente lo mismo. Sumo el dato, tomo el dato, el primer dato, le resto su promedio. A esa resta ahora la elevo al cuadrado más el segundo dato menos el promedio elevado al cuadrado más el tercer dato menos el promedio elevado al cuadrado, etc. Y así sucesivamente con todos los datos. Es el proceso muy parecido al de la desviación media, solamente que ahora cada diferencia va elevada al cuadrado. Al ir elevada al cuadrado, los resultados también siempre van a ser positivos, por definición de función cuadrática. Recordemos eso también. Finalmente, esta sumatoria yo la divido en el total de datos. Y finalmente tenemos la desviación estándar, que corresponde exactamente a la raíz cuadrada de la varianza. Yo calculo la varianza, calculo su raíz cuadrada y voy a obtener la desviación estándar. Estas dos medidas nos van a indicar de manera más exacta qué tan dispersos están los datos, la variabilidad de estos datos o de estas muestras que nosotros vamos a trabajar.
Apliquemos estos conceptos a un problema de planteo de tal forma de que podamos verlo mucho más claramente. Dice, las temperaturas máximas durante 2 semanas en la ciudad de Quilpué se registraron en la siguiente tabla. La temperatura de la semana 1 fueron 30, 31, 30, 25, 21, 20 y 22 grados, mientras que la temperatura de la semana 2 en grados Celsius fueron 30, 29, 29, 27, 26, 20 y 27 grados. Analicemos en cuál de los dos casos los datos son más dispersos. Vamos a partir calculando el rango. Lo que nosotros tenemos que lograr observar acá es dónde hubo mayor variabilidad de los grados, en este caso de la temperatura, o dónde los datos estuvieron más disgregados entre sí. Vamos a partir con el rango. Sabemos que el rango corresponde a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Voy a la semana 1 e identifico semana 1, dato mayor, 31 grados. Dato menor de la semana 1, 20 grados. Aplico la resta o la diferencia, 31 menos 20 es 11. Por lo tanto, el rango en la semana 1 fueron 11 grados. La temperatura de la semana 2, lo mismo, identifico el dato mayor, en este caso 30, y el dato menor, que es 20. Hago la diferencia y 30 menos 20 es 10. En principio podemos ver que el rango de diferencia de los datos es mayor en la semana 1. Por lo tanto, podemos empezar a darnos cuenta de que quizás los datos son más variables o están más dispersos en la semana 1. Pero vamos a ver qué pasa con las otras medidas para poder tener información. Apliquemos los conceptos al cálculo de la desviación media. Para calcular la desviación media, nosotros necesitamos el promedio de los datos. Recuerden que yo voy a tomar el dato y lo voy a restar con el promedio, por lo tanto tengo que calcular el promedio. El promedio se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo en el total de datos. Yo lo hice y el promedio de la semana 1 aproximadamente es 25,6. Si ustedes lo hacen, puede ser que les den de otros decimales, pero yo lo aproximé a 25,6 para que trabajemos con 1 o 2 decimales y no más. Y el promedio de la semana 2 aproximadamente es 26,9. Tomo todos los valores de la semana 2, los sumo y los divido en 7, que es la cantidad de datos total. Una vez que tengo el promedio, puedo empezar a calcular la desviación media. ¿Cómo se calculaba esta desviación? El valor absoluto de que tomo el primer dato, estamos en la semana 1, el primer dato es 30, y lo resto con el promedio, 25,6. Tomo el segundo dato, 31, y lo resto con su promedio. Tomo el tercer dato y lo resto con su promedio, y así sucesivamente. Todas estas restas que yo voy a hacer, las voy a sumar entre sí. Los resultados los sumo y voy a obtener como resultado lo que está acá, que es 28,6. Y lo divido en el total de datos, que si los contamos son 7 datos. La desviación media de las temperaturas en la primera semana es de 4,08 grados aproximadamente. Hago exactamente lo mismo en la semana 2. Calculemos la desviación media para la semana 2. Tomo el primer dato y lo resto con su promedio. Recuerden que en la semana 2 el promedio es distinto, entonces lo resto con su promedio. Más, tomo el segundo dato y lo resto con su promedio. Más, tomo el tercer dato y lo resto con su promedio, y así sucesivamente. La suma de todas estas restas me da 15,3 y lo divido en el total de datos, que al igual que en la otra semana eran 7 datos, y 15,3 dividido en 7 es 2,18 aproximadamente. Si nos fijamos acá, hay mayor desviación media en la semana 1, por lo tanto, nuevamente vemos que hay mayor distancia o mayor variabilidad de datos en la semana 1. Veamos qué pasa con la varianza. Dejé ahí nuevamente los promedios y ahora vamos a calcular la varianza. ¿Cómo se calcula? Exactamente igual, solamente ahora las restas van a ir elevadas a 2. 30 menos el promedio me va a dar un resultado y lo elevo a 2.
más 31 menos el promedio me va a dar un resultado y lo elevo a 2. Y así sucesivamente con todos los datos. Al sumar todos estos cuadrados me da 133,72 y lo divido en 7, que es el total de datos. Al dividirlo en 7 voy a obtener como resultado 19.1, que corresponde a la varianza de la temperatura en la semana 1, 19.1 grados. Hago exactamente lo mismo con la semana 2. Tomo el dato y le resto su promedio, y a esa resta le elevo al cuadrado. Más, tomo el otro dato, le resto su promedio y lo elevo al cuadrado. Más, tomo, y así sucesivamente. La suma de todos estos cuadrados me va a dar 66.87 y al dividirlo en 7, que es el total de datos, me da una varianza aproximada de 9,55 grados APP. Nuevamente es mayor la medida en la semana 1, por lo tanto hay mayor variabilidad o mayor dispersión de datos en la semana 1. Recuerden, estas restas tienen que ser 7 porque son 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se nos puede perder ningún dato porque si no las medidas no son exactas, ¿ya? Finalmente llegamos a la desviación estándar. Calculemos la desviación estándar para la semana 1 y para la semana 2. Para la desviación estándar necesitamos el valor de la varianza. La varianza en la semana 1 es 19.1 y la varianza en la semana 2 es 9.55. ¿Para qué necesitamos la varianza? Porque la desviación estándar es exactamente la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar se anota con esa figura que está ahí y al calcular la raíz cuadrada de 19.1 obtengo 4.37. Por otro lado, calculo la raíz cuadrada de la varianza, que es 9.55, y obtengo como resultado 3,09 aproximadamente, o 3,1 aproximadamente. Y nuevamente, la medida de dispersión es mayor en la semana 1. Por lo tanto, ya podemos observar de manera más exacta que en la semana 1 tenemos mayor variabilidad o mayor dispersión de los datos. Conclusión. Vamos a ver la conclusión con respecto a nuestros ejercicios. Ahí están los rangos, ahí está la desviación media, ahí está la varianza y ahí está la desviación estándar. En las 4 unidades de medida de dispersión, en las 4 unidades de medida de dispersión es mayor la dispersión que se da en la semana 1. Por lo tanto, podemos concluir que las temperaturas fueron más dispersas en la semana 1 que en la semana 2, ya que todas las medidas de dispersión calculadas son mayores en la semana 1. Así es como nosotros aplicamos las medidas de dispersión a situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el cálculo de temperaturas. Podemos aplicarlo también a situaciones como cálculo de notas para ver la dispersión de notas entre cursos y otros, entre asignaturas y otras asignaturas, para medir carreras también cuando se trabaja en educación física, para medir el tiempo de las carreras en la variabilidad de las distancias que recorre cada estudiante. Y en muchas otras situaciones nosotros utilizamos las medidas de dispersión, que tal como lo dijimos al principio nos van a decir qué tan dispersos son los datos, qué tan alejados están los unos de los otros datos. Espero que haya quedado todo muy claro. Los invito a revisar el material que se va a subir con el que ustedes pueden trabajar, que es muy parecido a esto. Si necesitan volver a ver el video, háganlo para que puedan responder de una mejor manera las preguntas que van en los cuestionarios. Espero que esté todo claro y nos vemos en un próximo video. Saludos, que estén bien.